10 de mayo de 2019, 4 excursionistas acampaban a lo largo del Sendero de los Apalaches, en los bosques nacionales Jefferson y George Washington de Virginia. Uno de ellos era Ronald Stronghold Sánchez Jr., de 43 años, veterano del ejército de los Estados Unidos. Esa misma noche, el grupo se encontró con James L. Jordan, de 30 años, quien se comportaba de forma errática y se les había acercado en el sendero mientras cantaba y tocaba la guitarra. Jordan amenazó a los campistas y les dijo que quemaría sus tiendas. Pasada la medianoche, Jordan regresó al campamento y los confrontó con un cuchillo grande. 2 excursionistas escaparon y llamaron a los servicios de emergencia, pero Jordan alcanzó a Sánchez y lo atacó mortalmente. También atacó a una mujer del grupo, pero sobrevivió haciéndose la muerta y finalmente logró ponerse a salvo. Fue arrestado horas después, cerca del lugar de los hechos. En 2021 fue declarado inocente por demencia e internado en un centro psiquiátrico para recibir tratamiento. El suceso afectó profundamente a la comunidad senderista y a las familias involucradas. Mientras pasaba una noche divertida al aire libre con amigos, este grupo decidió tomar fotos cronometradas con un teléfono colocado dentro de un buzón. Se pararon al otro lado de la calle, cerca de un maizal, y tomaron 2 fotos consecutivas. Más tarde, al revisar las imágenes, notaron algo inquietante. Una foto parecía completamente normal, pero en la segunda se podía ver algo detrás de uno de ellos. Algo que no había estado allí momentos antes. Nadie notó nada en ese momento, y las fotos se tomaron con solo segundos de diferencia. Para que fuera más fácil de ver, la segunda imagen fue ligeramente editada con ajustes básicos de brillo y contraste. El grupo aún no está seguro de qué le sucedía esa noche. ¿Algo paranormal o simplemente un insecto u objeto que pasó muy cerca del lente de la cámara? Compartieron las imágenes en línea con la esperanza de que alguien pudiera explicar lo que capturaron. Una persona caminaba por una zona boscosa en México cuando se topó con algo completamente inesperado. Oculta en el paisaje había una gran estructura, cuidadosamente diseñada para asemejarse al terreno circundante. Desde fuera parecía una pequeña montaña, pero por dentro estaba hueca. El interior estaba sostenido por pesados marcos de madera y lleno de bloques de madera cuidadosamente apilados. El hombre dio una explicación que le habían dado, que la estructura supuestamente era un centro de comunicaciones construido en 1978 y descubierto en 1984, posiblemente vinculado a la actividad de una secta secreta. Sin embargo, no hay evidencia verificada que respalde esta afirmación. Ningún registro oficial confirma su origen, función o la participación de alguna organización. Lo que es seguro es esto. La estructura fue ocultada intencionalmente y su verdadero propósito nunca se ha explicado públicamente. Estos hombres caminaban por los Apalaches cuando se toparon con algo profundamente inquietante. Un estrecho agujero en el suelo, apenas visible entre las hojas, pero lo suficientemente ancho como para que una pierna humana se deslizara por él. Curioso e inquieto, decidieron comprobar su profundidad. Introdujeron un palo largo y observaron cómo seguía descendiendo hasta que desapareció por completo de la vista. Es un escalofriante recordatorio de que, al caminar por bosques densos, peligros como este pueden permanecer completamente ocultos, y un paso en falso podría llevarte a un lugar donde nadie te encontraría jamás. En 2007, un estudiante que estudiaba en el extranjero en Camerún tomó esta foto cerca de la entrada de una cueva sagrada con una cámara desechable. Durante un día libre, un profesor guió al grupo a una cueva en una cordillera cercana. Lugar que los lugareños creen que alberga espíritus. Unos niños de la zona los guiaron hasta la entrada, pero a los turistas no se les permitió adentrarse más de unos pocos metros. Más tarde, al regresar a casa, el estudiante reveló la película, y fue entonces cuando notó algo inquietante. Una tenue figura humana apareció entre los 2 niños de la foto. Curiosamente, ambos niños parecían estar mirando exactamente el mismo punto, como si lo estuvieran mirando. El fotógrafo escribió: "Soy escéptico con las fotos de fantasmas. Son fáciles de falsificar, pero esta es diferente porque es mía. La tomé. Y así es exactamente como salió del laboratorio. Ya sea un efecto de la luz, un artefacto de la cámara o algo relacionado con las leyendas de la cueva, la figura ha permanecido sin explicación
Mientras caminaban por las montañas nevadas, un grupo se topó con un yogi. Sabían que era posible encontrar yogis en esta zona remota, pero ver uno en persona fue aún más impresionante. El hombre se sentó a meditar, completamente imperturbable ante el frío cortante y el grupo que lo observaba. La nieve se había asentado sobre su cuerpo, pero él permaneció completamente quieto y concentrado. Los yogis suelen practicar la meditación en condiciones extremas para entrenar la mente y el cuerpo, desarrollando disciplina, resiliencia y desapego del malestar físico. Su objetivo es alcanzar estados más profundos de conciencia y calma interior, sin importar el entorno. A finales de julio de 2025, José Velázquez Turcios, un hombre de 35 años de Camarillo, California, desapareció en circunstancias que inmediatamente despertaron preocupación. Fue visto por última vez el 27 de julio. Durante varios días, nadie supo de él, algo que sus allegados calificaron de sumamente inusual. Para el 30 de julio, se reportó oficialmente su desaparición y las autoridades comenzaron a investigar lo sucedido. Al principio de la investigación, surgió otro detalle inquietante. La camioneta de trabajo de José fue encontrada abandonada en Thousand Oaks, a kilómetros de donde fue visto por última vez. No había señales claras que explicaran por qué la habían dejado allí, ni ninguna indicación de a dónde había ido José después. Pasaron las semanas. El verano dio paso al otoño. A pesar de las búsquedas y la creciente preocupación, no hubo avistamientos confirmados ni respuestas. Entonces, el 3 de octubre, más de 2 meses después de su desaparición, unos excursionistas en las montañas de Santa Mónica hicieron un descubrimiento sombrío. En una zona remota cerca de una ruta de senderismo en el condado de Los Ángeles, encontraron restos humanos y contactaron de inmediato a las autoridades. El cuerpo fue identificado como José Velázquez Turcios. El lugar estaba aislado, lejos de los barrios, y no era fácilmente visible desde el sendero, lo que sugería que no había llegado allí por accidente. Posteriormente, el forense del condado de Los Ángeles dictaminó que la muerte de José fue un homicidio, determinando que había sufrido múltiples heridas de bala. ¿Cómo terminó en las montañas? ¿Quién lo trajo allí? ¿Y por qué lo asesinaron? Siguen siendo preguntas sin respuesta. Hasta el momento, la investigación continúa y las autoridades no han revelado detalles sobre los sospechosos ni los motivos. Esta fotografía, que supuestamente muestra a Pie Grande, ha circulado en línea durante años, pero no se ha encontrado ninguna fuente verificada ni información de fondo. La figura parece alta, con hombros anchos y una complexión delgada y musculosa. Definitivamente no es un oso ni ningún otro animal conocido. Una característica llamativa es la longitud de sus brazos. Parecen más largos que los de un humano promedio. El entorno sugiere una zona boscosa, posiblemente en Norteamérica, aunque no se ha confirmado su ubicación. Fotos como estas son fáciles de falsificar, pero aún así captan la curiosidad de la gente. En 2005, un excursionista en la montaña Silver Star, en el suroeste de Washington, tomó varias fotos durante una caminata. Mientras tomaban fotos, notaron una figura solitaria moviéndose por una amplia ladera nevada, una zona que parecía demasiado peligrosa para caminar. Más tarde, al ampliar las imágenes, la figura parecía inusual, erguida, oscura, corpulenta y con pasos largos. No se veían senderos, equipo ni otras personas cerca. Dadas las duras condiciones, habría sido extremadamente difícil, casi imposible, que alguien caminara por allí con seguridad. Estas imágenes se conocieron posteriormente como las fotos de Silver Star Bigfoot. En 2017, Alex Honnold completó uno de los logros más extraordinarios en la historia de la escalada, un ascenso en solitario libre de El Capitán en el Parque Nacional de Yosemite. Escalar en solitario libre significa escalar sin cuerdas, arnés ni equipo de seguridad de ningún tipo. Honnold escaló la ruta Freerider, una pared vertical de granito de casi 987 metros, en poco menos de 4 horas. El Capitán está considerado una de las paredes de roca más difíciles y técnicas del mundo, que exige precisión, fuerza y control mental absolutos.
Su ascenso se convirtió en la primera escalada en solitario libre registrada de El Capitán y todavía se considera una de las mayores hazañas atléticas jamás logradas. En 1984, se tomó esta foto de una telesilla en Gwangju, Corea del Sur. Muestra a dos adultos sentados en una telesilla estrecha y abierta, sosteniendo a un niño. Lo que hace que la imagen sea especialmente inquietante es el diseño de la propia telesilla. Si bien esto puede parecer impactante hoy en día, este tipo de telesilla abierta era bastante común en aquella época, especialmente en parques pintorescos y áreas recreativas. Según los estándares de seguridad modernos, una telesilla como esta se consideraría extremadamente peligrosa, pero en la década de 1980, simplemente era así como se hacían las cosas. ¿Te atreverías a subir a una telesilla como esta? 34. El 13 de diciembre de 2025, Matthew Aldrich, un joven de 26 años de Bend, Oregón, intentó alcanzar la cima del Monte Hood con dos amigos. La escalada comenzó en el complejo turístico Mount Hood Meadows. Ante el rápido empeoramiento de las condiciones meteorológicas, los demás decidieron regresar, pero Matthew decidió continuar el ascenso solo. Al no tener noticias suyas, sus amigos informaron de su retraso alrededor de las 11:30 de la mañana de esa mañana. Los equipos de búsqueda y rescate iniciaron de inmediato una operación utilizando aeronaves, personal de tierra y datos de ubicación de teléfonos celulares. La señal apuntaba a una zona cerca de Bear Gravel Ridge, a más de 8.400 pies, lo que sugería que Matthew podría haber sufrido una caída. A pesar de las condiciones extremas, nieve profunda, fuertes vientos y visibilidad limitada, los equipos de rescate llegaron al lugar, pero no encontraron rastro de él. Los repetidos intentos de continuar la búsqueda se vieron obligados a detenerse debido al mal tiempo. El 14 de diciembre, las autoridades cambiaron oficialmente la misión de rescate a recuperación, declarando que el riesgo para los socorristas era demasiado alto. Hasta el momento no se ha encontrado ningún rastro físico de Matthew Aldrich. El Monte Hood es conocido por sus rápidos cambios climáticos, su terreno escarpado y sus mortales condiciones invernales, factores que han complicado las búsquedas en el pasado. Al momento de escribir este artículo, no ha habido más novedades y la desaparición de Matthew sigue sin resolverse. Increíble. Esta pareja caminaba por una remota zona montañosa del sur de Utah cuando la mujer tomó una foto de su esposo mientras fotografiaba el paisaje. Al principio la imagen parecía normal, pero más tarde, al revisar sus fotos, notaron algo extraño. Una forma brillante e inusual apareció en la foto. La luz no era visible en el lugar y solo se descubrió después, lo que los dejó confundidos. Compartieron la imagen en línea, preguntando si alguien había visto algo similar e incluso preguntándose si podría haber sido algo mucho más misterioso. Tras una revisión más detallada, la mayoría de los usuarios de Reddit ofrecieron una explicación sencilla: un destello en la lente. Explicaron que el efecto probablemente se debía a la intensa luz solar que se reflejaba en la lente de la cámara del teléfono, creando la forma brillante que se ve en las fotos. Una pareja decidió tomarse las fotos de su boda en una cueva llamada la Garganta de los Muertos. Cuando revisaron las fotos más tarde, notaron algo al fondo. Alguien. Investigando, descubrieron que en el siglo XIX se encontró el cuerpo de un hombre dentro, sentado contra la pared, con las uñas arrancadas y los ojos paralizados. Había muerto de terror sin intentar escapar. La leyenda dice que cualquiera que pronuncie un voto de amor dentro de la cueva lo verá. Lo llamaban el vigilante. No se movía ni hablaba, simplemente esperaba. Quienes lo veían eran elegidos. A veces desaparecía un testigo, a veces un fotógrafo, a veces un recién casado. La figura no aparecía en fotogramas anteriores ni posteriores, solo en ese momento. Los novios desconocían la leyenda en ese momento, pero un año después comenzaron a tener horribles pesadillas. La vida no fue la misma después de esa foto. El 4 de mayo de 2017, Madeleine Connelly, de 23 años, fue de excursión a Great Bear Wilderness, Montana, cerca del Parque Nacional Glacier, mientras visitaba a su tío. Había planeado una corta caminata con su perro, Moggy, pero se fue sin comida, equipo ni mapa. Su coche fue encontrado más tarde al comienzo del sendero con todas sus provisiones dentro. Madeleine tomó un camino equivocado y se adentró en la naturaleza.
probablemente confundida por el terreno y la nieve. Al caer la noche, se dio cuenta de que estaba perdida. Comenzó una gran búsqueda, con helicópteros, equipos de tierra, caballos, perros y rastreadores. Incluso se encontraron huellas de oso cerca de sus huellas, lo que generó preocupación por su seguridad. Madeline sobrevivió 6 días en condiciones gélidas. Bebió agua del arroyo y nieve derretida y durmió bajo los árboles, usando refugios naturales para protegerse. Sin comida ni provisiones adecuadas, se las arregló moviéndose con cautela y descansando cuando lo necesitaba. El 10 de mayo, los investigadores la encontraron con vida cerca del desagüe de un arroyo, a unos 8 kilómetros de su vehículo. No presentaba lesiones graves y su perro resultó ileso. La pareja fue rescatada en helicóptero y llevada a un lugar seguro, donde se reunió con su familia. Mientras exploraban la cordillera en Chile en Google Maps, alguien notó una formación inusual que destacaba de su entorno. El terreno parecía extrañamente simétrico, asemejándose a un gran rostro y torso humano, como un gigante enterrado bajo el paisaje. La zona está extremadamente aislada, con poco acceso directo al suelo, y no se sabe mucho sobre ella. Algunos usuarios sugieren que podría ser evidencia de Nephilim, un lugar de descanso oculto nunca descubierto por los humanos. Otros proponen una explicación más simple, la coincidencia de libros, donde dos mitades de una imagen satelital se reflejan accidentalmente. En regiones con datos limitados, los escaneos superpuestos o reflejados pueden crear una falsa simetría y patrones reconocibles. Esto también se puede observar en las formas circundantes. Se desconoce si se trata de un error cartográfico o de una formación natural del terreno, pero en lugares remotos como este, los secretos podrían permanecer ocultos para siempre. Sam Benastic, de 19 años, realizó una excursión de 10 días de acampada y pesca en el Parque Provincial Redfern Cayley, Columbia Británica, cuando no regresó a tiempo y fue reportado como desaparecido el 19 de octubre. Los equipos de búsqueda recorrieron las escarpadas montañas y bosques, pero a pesar de los días de búsqueda, no encontraron rastro de él. Voluntarios, policías y helicópteros se unieron a los esfuerzos, pero el terreno era difícil y remoto. Después de más de 50 días, el 26 de noviembre, 2 hombres lo vieron caminando solo por la naturaleza. Sam sobrevivió encontrando refugio cerca de un arroyo, construyendo un pequeño campamento y usando partes de su saco de dormir para mantenerse caliente durante las gélidas temperaturas de alrededor de menos 20 grados Celsius. Aunque no hay informes detallados sobre su alimentación exacta, claramente se limitó a una nutrición mínima mientras esperaba y se dirigía al rescate. Estaba débil y desnutrido, pero vivo. Tras ser rescatado, Sam fue llevado al hospital y comenzó a recuperarse física y mentalmente de la terrible experiencia. Una pareja caminaba por un valle remoto de China cuando avistaron una figura agachada en el suelo. Permaneció inmóvil un instante antes de alejarse rápidamente de quienes la filmaban. El origen de la figura sigue sin estar claro. Algunos lugareños la relacionaron inicialmente con un Yangshi, una figura del folclore chino conocida por sus movimientos rígidos. Otros creen que era simplemente una persona. Pero eso no lo hace menos extraño, ¿verdad? Y para más encuentros aterradores, veamos juntos el siguiente video.